Un día llegué del trabajo y noté que había cosas fuera de lugar, pero yo vivía sola. Solo cuando escuché la puerta del baño cerrarse, entendí la verdad. Había un hombre viviendo en mi casa, y yo nunca lo había notado. El pánico me paralizó por completo. Mis piernas temblaban y mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Me quedé inmóvil en la entrada de mi apartamento, con la llave aún en la mano y la bolsa del hospital colgando de mi hombro. Los turnos de 36 horas en emergencias me habían dejado exhausta, pero el miedo que sentí en ese momento borró cualquier rastro de cansancio. Mi nombre es Elena Morales, tengo 32 años y soy médica de emergencias en el Hospital Central. Durante los últimos 6 meses, había estado notando pequeñas anomalías en mi apartamento, objetos que no estaban donde los dejaba, comida que desaparecía misteriosamente, luces que recordaba haber apagado pero encontraba encendidas al regresar. Siempre lo atribuía al cansancio extremo que provocaban mis turnos extenuantes. «Estás imaginando cosas, Elena», me repetía constantemente. «Es el agotamiento jugando con tu mente». Pero ahora, con el sonido inconfundible de la puerta del baño cerrándose, esas explicaciones se desvanecieron. Lo que había considerado paranoia se transformó repentinamente en una realidad aterradora. Retrocedí lentamente hacia la puerta principal, intentando no hacer ruido. Mi apartamento nunca me había parecido tan ajeno, tan hostil. Cada sombra, cada rincón, podía esconder a un intruso. A ese intruso que acababa de confirmar su existencia. Salí del apartamento con el mismo sigilo con el que había retrocedido y cerré la puerta sin hacer ruido. Mi vecina Carmen, una mujer mayor que siempre me saludaba con una sonrisa, apareció en ese momento en el pasillo. «Elena, querida, ¿estás bien? Estás pálida como un fantasma», me dijo con genuina preocupación. «Sí». «No. No lo sé», balbuceé. «Creo que hay alguien en mi apartamento». Carmen me miró con incredulidad. «¿Un ladrón? ¿Quieres que llame a la policía?» «No estoy segura», respondí, mirando hacia mi puerta con ansiedad. Escuché ruidos, pero no sabía cómo explicar que tenía la terrible sospecha de que alguien había estado viviendo allí sin mi conocimiento. Parecía una locura, incluso a mis propios oídos. Carmen me invitó a su apartamento mientras llamábamos a la policía. 20 minutos después, 2 oficiales inspeccionaron mi hogar, pero no encontraron señales de un intruso ni de forzamiento. Revisaron cada habitación, cada armario, incluso debajo de la cama. Nada. «Señorita Morales, no hay indicios de que alguien haya entrado», me explicó uno de ellos con tono condescendiente. «Las cerraduras están intactas, las ventanas cerradas desde dentro. Tal vez fue el viento o algún ruido del edificio». Pero yo escuché claramente cómo se cerraba la puerta del baño. Insistí. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Esa clase de mirada que los médicos intercambiamos cuando un paciente describe síntomas imposibles. «Ha mencionado que trabaja turnos muy largos en el hospital», comentó el segundo oficial. «El cansancio extremo puede causar alucinaciones auditivas y visuales». «Se lo digo por experiencia. Mi esposa es enfermera». Me sentí humillada, pero más que eso, aterrada ante la idea de que tal vez estuviera perdiendo la cordura. Después de que se marcharan, regresé a mi apartamento con un nudo en el estómago. Todo parecía normal. Exactamente como lo habían dejado los oficiales. El baño estaba vacío, la ducha seca. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. Coloqué una silla contra la puerta de mi habitación y mantuve las luces encendidas. Cada crujido del edificio, cada sonido lejano de la calle, me sobresaltaba. Revisé varias veces mi teléfono, considerando llamar a Laura, mi mejor amiga, pero era demasiado tarde y no quería preocuparla con lo que todos, incluso yo misma, estaban tratando como una paranoia producto del agotamiento. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba pruebas. Si realmente había alguien viviendo en mi apartamento, debía documentarlo antes de que me tacharan definitivamente de loca. Durante mi descanso en el hospital, busqué en internet cámaras de seguridad discretas y compré 3. Una para la mi sala de estar, otra para la cocina, y la última apuntando hacia la entrada principal. Laura me llamó durante mi turno para confirmar nuestra cena del viernes. No mencioné lo sucedido. Sentía demasiada vergüenza. Y una parte de mí esperaba que todo fuera producto de mi imaginación. «Elena, ¿sigues ahí?», preguntó Laura al notar mi silencio prolongado. «Sí, lo siento».
Estoy un poco distraída, respondí, forzando una normalidad que estaba lejos de sentir. Te entiendo. Esos turnos te están matando. Deberías pedir algunos días libres. Si ella supiera que el cansancio era ahora el menor de mis problemas. Las cámaras llegaron al día siguiente. Las instalé estratégicamente, asegurándome de que fueran casi imperceptibles. La aplicación en mi teléfono me permitiría monitorear mi apartamento en tiempo real y revisar las grabaciones cuando quisiera. Me sentí como una paranoica, pero también experimenté cierto alivio al saber que pronto tendría respuestas. Mi siguiente turno comenzó a las 7 de la mañana. Durante todo el día, mientras atendía pacientes y lidiaba con emergencias, mi mente volvía constantemente a las cámaras. En mis descansos revisaba la aplicación, pero todo parecía normal. El apartamento estaba vacío, silencioso, exactamente como lo había dejado. Fue durante una cirugía de emergencia, cerca de las 8 de la noche, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Ignoré la notificación hasta que terminamos el procedimiento, casi una hora después. Cuando finalmente pude revisar, vi que era una alerta de movimiento de las cámaras de seguridad. Con manos temblorosas abrí la aplicación. Lo que vi me dejó sin aliento. Un hombre estaba en mi sala de estar. No era un ladrón apurado buscando objetos de valor. Se movía con confianza, con familiaridad, como si conociera cada rincón de mi hogar. Llevaba puesta una de mis camisetas viejas que usaba para dormir y sostenía un vaso de agua que había tomado de mi cocina. Se sentó en mi sofá y encendió mi televisor, cambiando canales hasta encontrar un documental. Lo más perturbador no era su presencia, sino su comodidad. Este hombre no había irrumpido en mi casa, estaba viviendo en ella. Sentí náuseas. Mi jefe, el doctor Ramírez, pasó junto a mí y notó mi expresión. «Elena, ¿estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma». «No me siento bien», logré decir. «Creo que necesito irme a casa». El doctor Ramírez frunció el ceño preocupado. «No puedes conducir así. Déjame llamar a alguien que te lleve». «No, estoy bien. Solo necesito aire fresco», insistí, guardando mi teléfono. No podía ir a casa. No mientras él estuviera allí, pero tampoco podía quedarme en el hospital, temblando y al borde de un ataque de pánico. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Salí al estacionamiento y me senté en mi auto, tratando de respirar normalmente. Abrí nuevamente la aplicación. El hombre seguía allí, ahora preparándose un sándwich en mi cocina. Usaba mis cosas. Comía mi comida, ocupaba mi espacio como si le perteneciera. Amplié la imagen para ver mejor su rostro, y entonces lo reconocí. El shock fue tan intenso que casi dejé caer el teléfono. Era Daniel Herrera. Había sido mi paciente hace aproximadamente un año, después de un grave accidente de auto. Había pasado semanas en el hospital con múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico. Yo había dirigido parte de su atención médica, visitándolo diariamente, monitoreando su progreso. Recordaba que siempre fue excesivamente agradecido, incluso incómodo en su intensidad. Me traía pequeños regalos cuando ya estaba en recuperación. Chocolates, flores, una vez incluso intentó darme un brazalete que rechacé amablemente. El personal de enfermería bromeaba sobre cómo se había encariñado conmigo, pero yo lo había atribuido a la gratitud de un paciente hacia la médica, que ayudó a salvarle la vida. Ahora, ese mismo hombre estaba en mi apartamento, vistiendo mi ropa, comiendo mi comida, habitando mi espacio más íntimo sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Dónde se escondía cuando yo estaba en casa? ¿Cómo había entrado en primer lugar? Las preguntas se agolpaban en mi mente, junto con un miedo frío y penetrante. Pero bajo ese miedo, también sentía furia. Este hombre había invadido mi hogar, mi único refugio del caos diario del hospital. Había violado mi privacidad de la manera más íntima posible. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias. Mientras esperaba que respondieran, observé horrorizada cómo Daniel abría mi habitación. Se acercaba a mi armario y comenzaba a oler mi ropa, con una expresión de éxtasis enfermizo en su rostro. 911. ¿Cuál es su emergencia?, respondió una voz al otro lado de la línea. «Hay un intruso en mi apartamento», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Lo estoy viendo ahora mismo a través de mis cámaras de seguridad. No es un ladrón, es alguien que ha estado viviendo en mi casa sin mi conocimiento». A medida que daba mi dirección y detalles, Daniel hizo algo que congeló la sangre en mis venas. Sacó una de mis blusas, la acercó a su rostro y comenzó a hablarle como si fuera yo. «Elena, pronto estaremos juntos todo el tiempo.
le susurró. A la prenda. Solo un poco más, solo hasta que entienda que estamos destinados a estar juntos. La operadora del 911 seguía hablándome, pero apenas podía escucharla. Mi mente estaba fija en las imágenes de mi teléfono, en aquel hombre que había convertido mi hogar en su santuario obsesivo. Hay unidades en camino, escuché decir a la operadora. No regrese a su domicilio bajo ninguna circunstancia. Espere a la policía en un lugar seguro. Asentí, aunque ella no podía verme. Estaré en el estacionamiento del Hospital Central. Mientras esperaba, no pude evitar seguir observando a través de las cámaras. Daniel había regresado a la sala y ahora estaba revisando mi computadora portátil. Con horror, vi cómo accedía a mis cuentas, leía mis correos electrónicos, revisaba mis redes sociales. Tenía acceso a toda mi vida digital. Entonces, algo en su comportamiento cambió. Se puso alerta, como un animal que percibe peligro. Miró directamente hacia una de mis cámaras ocultas, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en furia. Se acercó a la cámara, su rostro distorsionado por la proximidad y la rabia. ¿Me estás espiando, Elena?, susurró, su voz apenas audible a través del micrófono. Después de todo lo que he hecho por ti, después de cuidarte todas estas noches mientras duermes, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me observaba? Mientras dormía, la idea me provocó una nueva oleada de náuseas. Esto cambia las cosas. Continuó, hablando directamente a la cámara como si pudiera verme al otro lado. Pensé que teníamos tiempo, pero veo que tendré que acelerar nuestros planes. Arrancó la cámara de la pared y la pantalla de mi teléfono se volvió negra. Rápidamente cambié a las otras cámaras. Daniel se movía con propósito por el apartamento, buscando y destruyendo las demás cámaras. Antes de que destruyera la última, lo vi sacar algo de debajo del sofá, una mochila. De ella extrajo varios objetos, una cuerda, cinta adhesiva y lo que parecía ser un paño y una pequeña botella. Estaba preparándose para algo, y no necesitaba ser médica para entender sus intenciones. La última cámara se apagó, dejándome en la oscuridad digital, con la certeza de que Daniel estaba esperándome, listo para acelerar cualquiera que fuera su perturbador plan. Vi las luces de la patrulla entrando al estacionamiento y sentí un leve alivio, pero sabía que esto apenas comenzaba. Daniel ya no estaba escondido. Ahora estaba expuesto, acorralado y potencialmente más peligroso que nunca. Cuando los oficiales se acercaron a mi auto, tuve la terrible certeza de que nada en mi vida volvería a ser igual. Mi hogar, mi santuario, se había convertido en el escenario de una pesadilla. Y yo acababa de descubrir que había estado durmiendo junto al monstruo todo este tiempo, sin siquiera saberlo. Los oficiales de policía me acompañaron a una cafetería cercana, mientras otro equipo se dirigía a mi apartamento. Me temblaban las manos mientras sostenía la taza de café que ni siquiera había probado. Señorita Morales, necesitamos que nos cuente todo desde el principio, dijo el oficial Méndez, un hombre de mediana edad con expresión seria. Les expliqué sobre las pequeñas anomalías que había notado durante meses, el sonido de la puerta del baño y, finalmente, las imágenes de las cámaras que confirmaron mis sospechas. ¿Y dice que conoce a este hombre?, me preguntó la oficial Ruiz tomando notas. Sí, es Daniel Herrera. Fue mi paciente hace aproximadamente un año. Tuvo un accidente grave y estuvo varias semanas en el hospital. ¿Mantuvo algún tipo de contacto con él después de su alta? Negué, con la cabeza. No. Nuestra relación era estrictamente profesional. Él parecía agradecido, quizás demasiado, pero nunca pensé. Mi voz se quebró. ¿Cómo no había visto las señales? Las enfermeras comentando sobre su fijación conmigo, los regalos inapropiados, la forma en que sus ojos me seguían durante las rondas. El teléfono del oficial Méndez sonó. Respondió brevemente y luego me miró. Han registrado su apartamento. No hay señales de Daniel Herrera, pero encontraron algo que debería ver. Media hora después, estaba de pie en mi sala de estar, rodeada de policías. Un técnico me guió hacia mi habitación. «Mire arriba», dijo, apuntando con su linterna. En el techo, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar, había una escotilla pequeña. La habían abierto, revelando un espacio en el entrepiso. Su edificio tiene estos espacios entre los pisos para mantenimiento. No son habitables, pero alguien podría usar uno como escondite. Encontramos esto allí. Me mostró fotos, un colchón delgado, botellas de agua, comida envasada, una linterna y varias de mis pertenencias. Fotos mías, un cepillo con mis cabellos, incluso ropa interior. También encontraron un cuaderno.
Las páginas estaban llenas de anotaciones detalladas sobre mis horarios, mis hábitos, incluso conversaciones que había tenido por teléfono. 29 de marzo. Elena llegó a las 8:42 p.m. Pidió comida china. Habló con Laura sobre su cita del viernes. Se durmió viendo esa serie que le gusta a las 11:13 p.m. Cada página documentaba un día de mi vida, observada sin mi conocimiento. Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. ¿Cómo? La pregunta murió en mi garganta. Creemos que obtuvo acceso al edificio haciéndose pasar por personal de mantenimiento, explicó Méndez. Estos espacios están conectados. Podía moverse entre apartamentos sin ser detectado. Pero las cerraduras, las ventanas. No necesitaba forzar nada. Encontramos esto. Me mostró una copia de mis llaves. Probablemente hizo una impresión cuando aún estaba en el hospital. O tal vez robó sus llaves brevemente y las devolvió, sin que lo notara. Mientras procesaba esta información, la oficial Ruiz se acercó con mi computadora portátil. Ha accedido a todas sus cuentas, correo, redes sociales, incluso su banca en línea. Cambiaremos todas sus contraseñas inmediatamente. Eller, técnico forense, añadió. También encontramos micrófonos ocultos. En la sala, en su habitación, incluso en el baño. Ha estado escuchando todo. Me sentí violada de una manera que nunca creí posible. Este hombre no solo había invadido mi espacio físico, sino cada aspecto de mi vida privada. ¿Dónde está? ¿Ahora?, pregunté, mirando involuntariamente hacia el techo. No lo sabemos, admitió Méndez. Pero hemos emitido una orden de búsqueda. Su foto está siendo distribuida a todas las unidades. Me llevaron a un hotel esa noche. No podía quedarme en mi apartamento, no con el conocimiento de que cada rincón había sido contaminado por la presencia de Daniel. 2 oficiales vigilaban mi puerta, pero aún así no pude dormir. A la mañana siguiente, Laura llegó al hotel alarmada después de enterarse de lo sucedido. Dios mío, Elena, ¿por qué no me dijiste nada? Pensé que estaba imaginando cosas, respondí, agotada. Todos me decían que era el cansancio. Laura me abrazó. Te quedarás conmigo hasta que atrapen a ese enfermo. Mientras recogíamos algunas de mis pertenencias del hotel para trasladarme a casa de Laura, recibí una llamada del oficial Méndez. Señorita Morales, hemos encontrado más información sobre Daniel Herrera. Después de su hospitalización, fue despedido de su trabajo como técnico informático. Sus vecinos dicen que no lo han visto en meses. Oficialmente, ha estado desempleado y sin residencia registrada. ¿Sin residencia porque estaba viviendo en mi techo?, pregunté con amargura. Eso parece, pero hay algo más. No es la primera vez que hace esto. Esas palabras me helaron la sangre. Encontramos registros de una denuncia similar hace 3 años, en otra ciudad, una enfermera llamada Claudia Vega. Las acusaciones fueron retiradas repentinamente y Herrera se mudó poco después. ¿Han hablado con ella? Estamos intentando localizarla, pero hay algo que debes saber. La denuncia incluía acoso y amenazas, pero fue retirada cuando la señorita Vega sufrió un accidente. El tono del oficial dejaba claro que dudaba de la naturaleza accidental del incidente. En casa de Laura, mientras intentaba adaptarme a mi nueva normalidad temporal, no podía dejar de pensar en Claudia Vega. ¿Qué le había pasado realmente? ¿Y estaba yo siguiendo sus pasos? Esa noche, mientras Laura dormía, recibí un mensaje de un número desconocido. Te extraño, Elena. La casa se siente vacía sin ti. Pero no te preocupes, siempre estaré cerca. No importa dónde te escondas. Dejé caer el teléfono como si quemara. Daniel sabía que ya no estaba en mi apartamento. Sabía también que estaba con Laura. Nos estaba observando ahora mismo. Miré hacia la ventana, solo para ver una sombra moverse rápidamente fuera de vista. ¡Laura!, grité, retrocediendo de la ventana. «Hay alguien afuera». Laura salió corriendo de su habitación y llamamos a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, registraron toda la zona, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, hallaron huellas en el jardín debajo de la ventana. «Señorita Morales, vamos a aumentar la vigilancia», dijo el oficial Méndez. «Y necesitamos que nos permita revisar su teléfono para rastrear ese mensaje». Al día siguiente, un técnico de la policía confirmó lo que temía. El mensaje había sido enviado desde un teléfono desechable imposible de rastrear. «Necesitamos saber más sobre Daniel Herrera», dijo la oficial Ruiz mientras me acompañaba al hospital. «Usted mencionó que fue su paciente. ¿Podemos revisar su historial médico? En el hospital, con la autorización correspondiente,
Accedimos al expediente de Daniel. Había sido ingresado hace un año tras un grave accidente automovilístico donde su novia había fallecido. Las notas psicológicas indicaban comportamiento obsesivo y posible trastorno de apego. El psiquiatra había recomendado evaluación psiquiátrica adicional, pero Daniel nunca asistió a las citas después de ser dado de alta. «Mire esto», dijo la oficial Ruiz, señalando una anotación de una enfermera. El paciente expresa fijación preocupante con la doctora Morales. Solicita constantemente que sea ella quien lo atienda. Se recomienda supervisión durante sus visitas. Sentí un escalofrío. Esta advertencia nunca llegó a mí. «Hay más», continuó Ruiz. Su anterior historial médico muestra un patrón similar con una doctora en Valparaíso. Fue transferido aquí después de un incidente no especificado. Mientras salíamos del hospital, la oficial recibió una llamada. «Han localizado a Claudia Vega». 3 horas después, estábamos sentadas en una cafetería discreta fuera de la ciudad. Claudia Vega era una mujer de unos 35 años, con una cicatriz visible que recorría su mejilla izquierda. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. «Pensé que había dejado todo esto atrás», dijo en voz baja. «Después de lo que me hizo, me mudé 3 veces». «¿Qué ocurrió exactamente?», preguntó Méndez. Claudia respiró hondo. «Daniel fue mi paciente durante su rehabilitación después de un accidente laboral. Al principio, parecía un paciente agradecido. Luego comenzaron los regalos, las apariciones casuales cuando salía del hospital». Su voz tembló. «Un día noté que faltaban cosas en mi apartamento. Luego encontré fotos mías que no recordaba haber tomado. Su historia era un reflejo aterrador de la mía. Instalé cámaras y descubrí que entraba a mi apartamento cuando yo no estaba», continuó. «Lo denuncié, pero él negó todo. La policía no encontró suficientes pruebas. Se tocó la cicatriz instintivamente. Una noche me estaba esperando en mi apartamento. Dijo que estábamos destinados a estar juntos, que había estado protegiéndome mientras dormía. Cuando lo rechacé, me atacó con un cuchillo. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. «¿Por qué retiró la denuncia?», preguntó Ruiz. «Amenazó a mi familia. Dijo que si lo denunciaba, haría daño a mi hermana y a sus hijos. Así que retiré los cargos, me mudé y cambié mi identidad. Hasta ahora había funcionado. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada». «¿Cómo la encontraron?». «¿Ustedes?», preguntó Claudia. «Rastros digitales», respondió Méndez. «Lo que significa que si nosotros pudimos encontrarla, él también podría», completó Claudia palideciendo. «Tengo que irme. La protegeremos», aseguró Méndez. «A ambas, pero necesitamos su testimonio para detenerlo». Claudia dudó. «La última vez que confié en la policía, terminé con esta cicatriz. Esta vez es diferente», dije encontrando mi voz. «Tenemos pruebas, las grabaciones, su historial, tus fotos en mi apartamento. No puede escapar». De regreso en casa de Laura, con un oficial vigilando fuera, intenté procesar toda la información. Daniel no era solo un acosador, era un depredador, con un patrón. Y yo era su nueva obsesión. Esa noche, revisando mi correo electrónico, encontré algo perturbador. En mi carpeta de borradores había mensajes que yo nunca escribí, todos dirigidos a Daniel. «Te extraño cuando no estás. Sueño con el día en que podamos estar juntos abiertamente. Nadie me entiende como tú. Sentí náuseas». Daniel no solo había estado leyendo mis correos, sino escribiendo mensajes falsos, creando una relación ficticia entre nosotros. Llamé inmediatamente a la oficial Ruiz. «Ha estado fabricando pruebas de una relación que nunca existió», le expliqué. «¿Y si hizo lo mismo con Claudia?». Al día siguiente, la policía encontró algo alarmante. Daniel había creado perfiles falsos en redes sociales, donde supuestamente yo y él manteníamos una relación secreta. Había fotos mías manipuladas, conversaciones inventadas, incluso planes para estar juntos. «Esto es más grave de lo que pensábamos», dijo Méndez. «Ha construido toda una realidad alternativa donde ustedes son pareja». «¿Han encontrado algo sobre su paradero actual?», preguntó Laura. «Todavía no, pero estamos vigilando todos los lugares posibles, incluido su apartamento, doctora Morales». Esa tarde, recibí una llamada del hospital. Una enfermera, María, quería hablar conmigo urgentemente. «Doctora Morales, hay un paciente que pregunta constantemente por usted», dijo con voz tensa. «Dice llamarse Carlos Vega, pero
Hay algo extraño en él. Me recuerda a alguien. Michan no. Corazón se aceleró. ¿Cómo es físicamente? Alto, delgado, pelo castaño, cicatriz en la ceja derecha. Daniel. Había cambiado su nombre, pero estaba usando el apellido de Claudia como una macabra burla. María, escúchame con atención. No te acerques a él. Llama a seguridad inmediatamente y luego a este número. Le di el contacto del oficial Méndez. Es extremadamente peligroso. Mientras esperábamos noticias, Laura y yo permanecimos en su casa con protección policial. Mi teléfono sonó 1 hora después. Era un mensaje de un número desconocido. ¡Qué decepción, Elena! Pensé que teníamos algo especial. Pero veo que prefieres a otros. No importa. Siempre vuelvo por lo que es mío. Adjunto había una foto de Laura entrando a su trabajo esa mañana. El pánico me invadió. No solo me estaba vigilando a mí, sino también a Laura. Cuando la policía llegó al hospital, Daniel ya se había ido. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo tranquilamente por una puerta lateral, como si conociera exactamente los puntos ciegos del sistema. El oficial Méndez me miró con seriedad cuando me mostró las imágenes. Debemos trasladarlas inmediatamente. Este lugar ya no es seguro. Mientras empacábamos apresuradamente, no podía dejar de mirar por la ventana, preguntándome si Daniel nos estaría observando en ese preciso momento, planeando su próximo movimiento. Lo que no sabía entonces era que yo ya no era solo su objetivo, ahora era su obsesión y su enemiga. La policía nos trasladó a Laura y a mí a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un piso seguro que utilizaban para proteger a testigos. Sin decoración, muebles básicos, pero con vigilancia las 24 horas. Permanecerán aquí hasta que localicemos a Daniel Herrera, explicó el oficial Méndez. Hay agentes vigilando el perímetro y las entradas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Laura, preocupada por su trabajo. Lo que sea necesario, respondió. Este hombre ha demostrado ser extremadamente peligroso y persistente. Durante los primeros 3 días me sentí relativamente segura. La rutina era simple: despertar, comer, ver televisión, hablar con Laura, dormir. Los oficiales se turnaban cada 8 horas. La oficial Ruiz nos traía noticias cada tarde, aunque nunca eran alentadoras. Hemos registrado todos los lugares donde podría esconderse, nos informó el tercer día. Sus antiguas residencias, lugares de trabajo, incluso hemos contactado con familiares. Parece haber desaparecido. No ha desaparecido, dije. Simplemente está esperando. El 4.º día recibí una notificación en mi nuevo teléfono. Era un correo de mi supervisor en el hospital, el doctor Ramírez. Elena, ¿estás bien? Un paciente vino preguntando por ti muy preocupado. Dijo ser tu primo y que no había podido contactarte. Cuando le dije que estabas de baja, se puso bastante alterado. Avísame si necesitas algo. Llamé inmediatamente a la oficial Ruiz. Está intentando localizarme a través del hospital, le expliqué. Ha ido como mi supuesto primo. Vamos a aumentar la seguridad en el hospital y advertir al personal, respondió. No responda a ese correo. Cualquier comunicación podría darle pistas sobre su ubicación. Esa noche, mientras Laura dormía, escuché un ruido en la cocina. Asumí que sería uno de los oficiales, pero cuando me asomé, vi que la puerta trasera estaba abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desperté a Laura en silencio y nos encerramos en el baño mientras llamaba al oficial de guardia. No respondió. Algo está mal, susurré. Deberíamos llamar a Méndez. Mientras intentaba marcar, escuché pasos en el pasillo. Lentos, deliberados. Laura y yo contuvimos la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del baño. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego una voz que reconocí inmediatamente. Elena, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Abre la puerta. Por favor, Daniel, aquí, en nuestro supuesto refugio seguro. Vete, Daniel, respondí intentando que mi voz sonara firme. La policía viene en camino, una risa suave, casi amable. No, no vienen. El oficial González está indispuesto, y los refuerzos tardarán al menos 15 minutos. Tenemos tiempo para hablar. Laura me miró con terror. Yo sentía mi corazón martillando contra mi pecho, pero intenté mantener la calma. Necesitábamos ganar tiempo. ¿De qué quieres hablar?, pregunté. De nosotros, Elena. De cómo las cosas se complicaron innecesariamente. Todo estaba bien antes. Yo te cuidaba, tú vivías tu vida.
Era un equilibrio perfecto. Su tono era razonable, casi herido, como si yo hubiera sido quien traicionó nuestra confianza. Daniel, entraste en mi casa sin permiso. Me espiabas. Eso no es cuidar de alguien. No lo entiendes. Su voz cambió más dura. Hay peligros que ni siquiera imaginas. Personas que quieren hacerte daño. Yo te protegía. ¿Cómo protegiste a Claudia Vega? Me atreví a preguntar. Silencio. Luego un golpe contra la puerta que nos hizo saltar. Claudia era diferente, gritó. Ella me traicionó. Tú no lo harás, ¿verdad, Elena? Miré desesperadamente alrededor buscando una salida, una arma, cualquier cosa. El baño no tenía ventanas. Estábamos atrapadas. Daniel, estás enfermo, dije, ganando tiempo. Necesitas ayuda profesional. Yo puedo ayudarte a conseguirla. Siempre tan compasiva, tan médica. Su voz sonaba más cerca, como si estuviera apoyado contra la puerta. Es una de las cosas que amo de ti, pero no necesito médicos. Te tengo a ti, y ahora tú me tienes a mí. Mientras hablaba, noté que había comenzado a manipular la cerradura. Pequeños sonidos metálicos que indicaban que estaba intentando forzarla. Laura, quien había permanecido en silencio, me mostró su teléfono. Había logrado enviar un mensaje a Méndez con nuestra ubicación exacta y la palabra Daniel. ¿Recuerdas cuando te cuidaba por las noches, Elena? Continuó Daniel. Te veías tan pacífica durmiendo. A veces acomodaba tus mantas cuando te destapabas. Otras veces solo te observaba respirar. Cada palabra me provocaba náuseas, pero necesitaba mantenerlo hablando. ¿Cómo entraste aquí? ¿Daniel? Se supone que este lugar es seguro. Oh, Elena. Trabajé en seguridad informática, ¿recuerdas? Los sistemas policiales son sorprendentemente accesibles si sabes dónde mirar. Descubrí esta dirección hace días. Solo estaba esperando el momento adecuado. La cerradura se dio con un clic. Laura y yo retrocedimos hasta la bañera. La puerta se abrió lentamente, revelando a Daniel. Vestía completamente de negro, con guantes y una mochila. Su expresión era una mezcla de anhelo y determinación. «Hola, Elena», dijo, ignorando completamente a Laura. «Te extrañé. Daniel, por favor», supliqué. «No hagas esto». Dio un paso hacia el baño. «No tengas miedo. No voy a lastimarte. Nunca lo haría. Solo vamos a irnos juntos, a un lugar donde nadie nos moleste». «Ella no irá a ninguna parte contigo», intervino Laura, colocándose frente a mí protectoramente. Daniel la miró como si recién notara su presencia. Su expresión se endureció. «Tú eres parte del problema», dijo fríamente. «Siempre interponiéndote entre nosotros. Elena no te necesita. Me tiene a mí». Sacó algo de su mochila, una pistola. No la apuntó directamente, solo la sostuvo, como una advertencia. «Vamos a hacer esto simple», dijo. «Elena viene conmigo. Tú te quedas aquí, sin hacer ruido. En unas horas, cuando estemos lejos, alguien te encontrará». «Daniel, baja el arma», dije intentando sonar calmada. «Hablemos de esto». Sus ojos se fijaron en mí, suavizándose. «Siempre razonable, mi Elena. Pero ya hemos hablado suficiente. Es hora de actuar». Sacó unas esposas y algo que parecía un paño con una botella pequeña. «Esto es solo para el viaje, para que estés tranquila». En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos. La expresión de Daniel cambió completamente, de afecto a furia en un instante. «¿Qué has hecho?», preguntó mirando primero a mí y luego a Laura, notando su teléfono. «¿Llamaste a la policía?» «Daniel, por favor», dije intentando calmarlo. «Deja el arma. Aún podemos resolver esto». Por un momento pareció considerar mis palabras. Luego su rostro se endureció. «No hay tiempo», dijo acercándose rápidamente. «Tendremos que hacer esto de manera diferente». Agarró mi brazo con fuerza, apuntando el arma hacia Laura. «Un movimiento y disparo», amenazó. Mi mente corría buscando opciones. Las sirenas se acercaban, pero no llegarían a tiempo. Daniel comenzó a arrastrarme fuera del baño. Laura nos seguía con la mirada, impotente. Fue entonces cuando recordé mi entrenamiento de emergencias. Sin pensarlo 2 veces, me dejé caer, fingiendo un desmayo. Daniel, sorprendido, aflojó su agarre intentando sostenerme. Aproveché ese momento para golpear su muñeca con todas mis fuerzas, haciendo que el arma cayera al suelo. Laura inmediatamente pateó el arma lejos de su alcance. «¡Maldita sea!», gritó Daniel lanzándose contra mí. En ese momento la puerta principal se abrió de golpe.
Los oficiales Méndez y Ruiz entraron con las armas desenfundadas, seguidos por 2 agentes. Más. ¿Policía? ¡Al suelo!, gritó Méndez. Daniel me miró por una fracción de segundo, con una mezcla de rabia y traición en sus ojos. Luego, en un movimiento rápido, sacó un cuchillo de su bota y me lo puso en el cuello, utilizándome como escudo humano. ¡Atrás!, gritó. «Un paso más y la mato». Sentí el filo del cuchillo presionando contra mi piel. No era un farol. «Daniel, baja el arma», dijo Méndez con voz controlada. «No hay salida de esto». «Siempre hay una salida», respondió Daniel. «Elena y yo nos vamos. Nadie va a seguirnos». «Eso no va a suceder», dijo Ruiz, manteniendo su arma apuntada. «Estás rodeado». Daniel empezó a retroceder lentamente hacia la ventana, arrastrándome con él. 6 meses, susurró en mi oído. 6 meses cuidándote, protegiéndote, amándote. ¿Y así es como me lo pagas? Su voz estaba cargada de dolor genuino, como si yo hubiera sido quien lo traicionó. «Daniel, por favor», susurré, «estás lastimándome. Nunca quise lastimarte», dijo su voz quebrándose. «Todo lo que hice fue por ti». Mientras hablaba, seguía retrocediendo. Los oficiales avanzaban lentamente, manteniendo sus distancias. Mi mente trabajaba a toda velocidad. En la Facultad de Medicina nos habían dado algunas clases sobre manejo de pacientes agresivos. Recordé que en casos como este, humanizar la situación podía ayudar. «Daniel, mírame», dije, intentando girar mi cabeza. «Soy Elena, ¿recuerdas? La doctora que te cuidó después del accidente». Su agarre se aflojó ligeramente. «Lo recuerdo», murmuró. «Eras la única que realmente se preocupaba». «Me preocupo ahora también», continué. «Sé que estás asustado, pero esto no es la solución». «¡Cállate!», gritó, presionando nuevamente el cuchillo. «Solo intentas confundirme». En ese momento, aproveché para pisar su pie con toda mi fuerza. Daniel se tambaleó. Su agarre se aflojó un poco más, lo suficiente para que pudiera empujar su brazo hacia arriba y alejarme del cuchillo. Méndez vio la oportunidad y disparó. La bala rozó el hombro de Daniel, haciéndolo soltar el cuchillo. Ruiz se lanzó hacia adelante para derribarlo, pero Daniel, con una agilidad sorprendente, saltó hacia la ventana y la atravesó, rompiendo el cristal. «¡Se escapa!», gritó uno de los agentes corriendo hacia la ventana. Estábamos en un segundo piso. Vi a Daniel caer sobre un toldo, rodar y luego desaparecer en la oscuridad. «¡Perímetro! ¡Necesitamos cerrar el perímetro!», ordenó Méndez por su radio. Sospechoso, armado y peligroso, se dirige al sur por la calle Alameda. Todo sucedió muy rápido después de eso. Paramédicos entraron para atender mi herida en el cuello, que afortunadamente era superficial. Laura estaba en shock, siendo atendida por otra unidad médica. Los agentes establecieron un perímetro en toda la zona buscando a Daniel. «Lo encontraremos», me aseguró Ruiz mientras me vendaban. «No llegará lejos», pero yo no estaba tan segura. Daniel había demostrado ser extraordinariamente hábil para evadir a la policía hasta ahora. Nos trasladaron a Laura y a mí al hospital para una evaluación completa. La adrenalina estaba disminuyendo y el shock comenzaba a instalarse. No podía dejar de temblar. En el hospital nos asignaron una habitación privada con 2 agentes de guardia. El doctor que me atendió dijo que mi herida no necesitaba puntos, solo una buena limpieza y vendaje. «Has tenido suerte», comentó. Un poco más de presión y habría cortado la arteria carótida. Suerte. La palabra sonaba hueca después de todo lo que había pasado. Laura se acercó a mi cama una vez que los médicos terminaron. «Elena, lo siento tanto», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Por qué te disculpas?», pregunté confundida. «Tú me salvaste, si no hubieras enviado ese mensaje. Pero si no te hubiera convencido de instalar esas cámaras, de enfrentarlo, tal vez las cosas no habrían escalado así». Tomé su mano. «Laura, esto no es tu culpa. Daniel está enfermo. Habría seguido escalando con o sin cámaras. Al menos ahora sabemos quién es realmente». Méndez entró en la habitación con expresión grave. «¿Lo encontraron?», pregunté inmediatamente. Negó con la cabeza. «Perdimos su rastro en el parque central. Dejó un rastro de sangre que terminaba abruptamente. Creemos que tenía un vehículo esperando». «Esto no ha terminado, ¿verdad?», dijo Laura. «Me temo que no», respondió Méndez. «Daniel Herrera es peligroso y está obsesionado. La buena noticia es que ahora sabemos quién es, cómo opera y tenemos una orden de arresto. Es cuestión de tiempo».
¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto tendrán que entrar en el programa de protección de testigos, dijo una voz desde la puerta. Una mujer con traje entró en la habitación. Era la fiscal García. He revisado el caso, dijo. Tenemos suficiente evidencia para procesar a Herrera por allanamiento, acoso, amenazas, intento de secuestro y asalto con arma blanca, pero necesitamos que ustedes testifiquen. Por supuesto, dije sin dudar. No será sencillo, advirtió. Daniel Herrera podría estar en cualquier parte. Ha demostrado ser extremadamente hábil evadiendo a la policía. También ha demostrado que no se detendrá ante nada, añadió Méndez. ¿Qué sugiere?, preguntó Laura. Un nuevo comienzo, dijo la fiscal. Temporalmente, por supuesto. Nuevas identidades, nueva ubicación, hasta que lo capturemos. La idea de abandonar mi vida, mi carrera, mi identidad, me resultaba casi tan aterradora como Daniel mismo, pero sabía que no había alternativa. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Imposible saberlo, respondió la fiscal. Podríamos atraparlo mañana o podría tomar meses. ¿Y si nunca lo encuentran? La voz de Laura expresaba el miedo que yo también sentía. Nadie respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Esa noche, mientras Laura dormía en la cama de al lado, no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de Daniel, sentía el cuchillo en mi cuello, escuchaba su voz susurrando que todo lo había hecho por mí. Mi teléfono, el nuevo que me había dado la policía, vibró con una notificación. Era un correo electrónico de un remitente desconocido. Debí haberlo ignorado, debí haber llamado a los agentes, pero lo abrí. Mi querida Elena, te fallé hoy. Lo siento. Nunca quise asustarte. La policía no me ha dejado otra opción. Pero no te preocupes, esto no ha terminado. Siempre te encontraré, no importa dónde te escondan. Somos almas gemelas, tú y yo. Lo sentiste también, lo sé. Pronto estaremos juntos, te lo prometo. Con amor eterno, D. Junto al mensaje había una foto de Laura y yo en el hospital, tomada hace apenas unas horas. Daniel seguía observándonos, incluso aquí, incluso ahora. Con manos temblorosas, desperté a Laura y llamé a los agentes. Teníamos que irnos. Inmediatamente. 6 meses. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el hospital. 6 meses viviendo como Sara Navarro, fisioterapeuta en una pequeña clínica rural, a 500 kilómetros de mi antigua vida. Laura, ahora Mónica Torres, trabajaba como profesora en la escuela local. El programa de protección a testigos nos había proporcionado nuevas identidades, documentos, historias de fondo y un modesto apartamento que compartíamos. Nada lujoso, nada que llamara la atención. Cada mañana seguía la misma rutina: despertar, revisar que las ventanas y puertas seguían cerradas, desayunar, ir al trabajo, regresar directamente a casa. Nunca salir de noche, nunca frecuentar bares o restaurantes, nunca establecer relaciones cercanas con nadie. Era una vida pequeña, contenida, pero segura. O eso creíamos. El oficial asignado a nuestro caso, Rivera, nos visitaba cada 2 semanas para actualizarnos sobre la búsqueda de Daniel. Los primeros meses, las noticias siempre eran las mismas. Ningún rastro, ninguna pista nueva. Con el tiempo, las visitas se espaciaron y las actualizaciones se volvieron más breves. La prioridad de nuestro caso estaba disminuyendo. ¿Han considerado la posibilidad de que haya dejado el país?, pregunté en su última visita. Es una posibilidad, admitió Rivera. Hemos emitido alertas internacionales, pero si usa documentos falsos. No necesitó terminar la frase. Si Daniel había logrado salir del país con una identidad falsa, podría estar en cualquier parte. O podría estar observándonos en ese preciso momento. Esa constante incertidumbre era quizás lo más difícil de soportar. Cada cliente nuevo, en la clínica, cada desconocido en la calle, cada ruido extraño por la noche, todo podía ser él. El único consuelo era Laura. Sin ella, estoy segura de que habría enloquecido hace tiempo. Una tarde, al regresar de la clínica, encontré a Laura esperándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué ocurre?, pregunté, inmediatamente alerta. Llamó Rivera, dijo. Tienen noticias. Mi corazón se aceleró. ¿Lo encontraron? Laura asintió lentamente. Han encontrado un cuerpo en una cabaña a las afueras de Valparaíso. Los documentos de identidad indican que es Daniel Herrera. Me dejé caer en una silla, incapaz de procesar la información. ¿Están seguros? El cuerpo estaba en mal estado.
Llevaba varios meses allí. Están realizando pruebas de ADN para confirmar, pero todos los indicios apuntan a que es él. ¿Cómo murió? Rivera no me dio detalles, pero dijo que parecía haberse suicidado. La noticia debería haberme traído alivio, pero solo sentí un vacío extraño. Después de meses viviendo con miedo constante, la posibilidad de que todo hubiera terminado parecía irreal. 3 días después, Rivera vino personalmente a confirmar los resultados de las pruebas de ADN. Era Daniel Herrera. Según la investigación, murió aproximadamente una semana después del incidente en el apartamento seguro. Explicó. Se disparó con la misma arma que usó aquella noche. ¿Dejó alguna nota? Pregunté. Rivera dudó antes de responder. Sí, una carta dirigida a usted. Sacó un sobre de su maletín y me lo entregó. Estaba sellado en una bolsa de evidencia. No tiene que leerla, dijo Laura, preocupada. Necesito hacerlo, respondí. Necesito saber que realmente ha terminado. Cuando Rivera se fue, abrí la carta con manos temblorosas. Mi amada Elena, cuando leas esto, ya no estaré en este mundo. No pude soportar la idea de vivir sin ti. Sé que no me entiendes, que piensas que estoy enfermo, pero lo que sentía por ti era real. Desde el primer día que me atendiste en el hospital, supe que eras especial. Cuando salí, descubrí que no podía estar lejos de ti. Necesitaba protegerte, cuidarte como tú me cuidaste a mí. Nunca quise asustarte, solo quería ser parte de tu vida. Pensé que con el tiempo entenderías cuánto te amaba. Me voy sabiendo que nunca me amarás como yo te amo. Es un dolor que no puedo soportar. Por siempre tuyo, Daniel. Dejé la carta sobre la mesa, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Alivio, por supuesto, pero también una profunda tristeza por la vida desperdiciada de un hombre cuya mente enferma confundió la obsesión con el amor. El proceso para recuperar nuestras identidades originales tomó casi 2 meses. Había papeleo, declaraciones finales, sesiones con psicólogos del programa. Finalmente, el día llegó. Elena Morales y Laura Sánchez oficialmente han completado su tiempo en el programa de protección a testigos, anunció el agente encargado, entregándonos nuestros documentos originales. Son libres de retomar sus vidas. Libres, una palabra simple que había adquirido un significado completamente nuevo para mí. Mi apartamento había sido subarrendado durante nuestra ausencia, así que me quedé temporalmente con Laura mientras buscaba un nuevo lugar. El hospital me ofreció regresar a mi antiguo puesto, pero decidí tomar un tiempo para considerar mis opciones. Una tarde, mientras revisaba apartamentos online, Laura entró con un sobre grande. «Acaba de llegar esto para ti», dijo, entregándomelo. «Es del despacho del fiscal. Dentro encontré copias de los informes finales del caso y una nota del fiscal García. Doctora Morales adjunto, encontrará toda la documentación relevante a su caso. Ahora cerrado oficialmente». Pensé que podría ayudarle a tener esta información para su proceso de recuperación. Deseándole lo mejor en su nueva etapa, Fiscal María García. Entre los documentos había fotos de la escena donde encontraron a Daniel, informes forenses y, algo que llamó mi atención, un diario. Era el diario de Daniel, recuperado de la cabaña. Con Laura a mi lado, comencé a hojearlo. Era una lectura perturbadora, página tras página documentando su obsesión. Primero con Claudia, luego conmigo. Pero lo más impactante fue descubrir que había estado viviendo en mi apartamento durante mucho más tiempo del que pensaba. «Dios mío», murmuró Laura, leyendo por encima de mi hombro. «Estuvo allí más de 8 meses, no 6, 8 meses. Había estado viviendo con un intruso durante 8 meses sin saberlo». Los últimos días de su diario eran especialmente inquietantes, llenos de planes para reunirnos finalmente, y delirios sobre nuestro futuro juntos. La última entrada, escrita el día después de su huida, simplemente decía: «Ya no puedo seguir. Sin Elena no hay razón para vivir». Cerré el diario, sintiendo un escalofrío. «¿Estás bien?», preguntó Laura. «Lo estaré», respondí. «Es solo que es difícil asimilar todo esto». 1 año después de aquel día, me encontraba en la inauguración de un nuevo centro que había ayudado a fundar, el Centro de Apoyo a Víctimas de Acoso. Después de mi experiencia, había decidido dedicar mi tiempo a ayudar a otras personas en situaciones similares. Claudia Vega estaba allí también. Nos habíamos conocido formalmente después del cierre del caso y descubrimos que compartir nuestras experiencias era tremendamente terapéutico. Ella ahora dirigía un grupo de apoyo para supervivientes.
Mi nuevo apartamento era pequeño, pero luminoso, con un sistema de seguridad de última generación que me daba la tranquilidad que necesitaba. Las pesadillas habían disminuido, aunque todavía me despertaba ocasionalmente creyendo escuchar ruidos en la casa. Laura seguía siendo mi mejor amiga y pilar fundamental. Sin su apoyo, nunca habría encontrado la fuerza para reconstruir mi vida. Mientras observaba a las personas reunidas en la inauguración, muchas de ellas supervivientes como yo, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo bueno había surgido de aquella horrible experiencia. No era la misma Elena que había descubierto a un intruso en su casa hace año y medio. Esa Elena había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer más cauta, pero también más fuerte, decidida a usar su experiencia para ayudar a otros. El recuerdo de Daniel nunca desaparecería completamente, como una cicatriz que se desvanece pero nunca se borra del todo. Sin embargo, ya no dominaba mi vida. Ya no miraba constantemente por encima del hombro. Ya no revisaba obsesivamente las cerraduras. Ya no sospechaba de cada desconocido. Había recuperado mi libertad. Esa era la victoria más importante de todas.